Más que guardar Israel el Shabbat ha guardado a Israel. Bienvenidos, amigos, hermanas, a esta nueva edición de La Raíz, este programa que se emite por TELS TV, gracias a las posibilidades que nos da la tecnología, que a veces también nos juega malas pasadas, pero gracias a la tecnología yo estoy acá desde mi hogar mientras Esteban está en los estudios de TELS TV, así que le mandamos un saludo a Esteban y a través de él a todos los que vean este programa en este momento en vivo o los que lo vean después en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Como verán, inicié con estas palabras de un famoso escritor polaco, Ahad Aham, que dijo entonces, más que guardar Israel el Shabbat ha guardado a Israel. Y esto es porque vamos a ver algo que tiene que ver con este asunto más adelante en el programa de hoy. Pero bueno, en este programa de manera especial quiero honrar al amado pueblo judío, como siempre lo hago, pero no siempre, por ejemplo, tengo las velas prendidas, como ahora que prendí las velas en este Shabbat. También porque tengo amigos judíos que ven el programa y les gusta. Un beso muy grande para Sabrina, mi amada amiga judía, que está bueno, disfrutando de estos estudios. Así que, para hacer un raconto de dónde estamos, recordemos que hablamos de la historia de Israel, que es también nuestra historia. El siguiente estudio que voy a hacer tiene que ver con las fiestas de Jesús, que son en realidad las fiestas solemnes que Israel tiene que guardar a perpetuidad y que conceptualmente la Iglesia ha cumplido con esto, la Iglesia de Cristo, pero nosotros no podemos entender las fiestas solemnes de Israel si no entendemos quién es Israel y cuál es la conexión de la cristiandad con Israel. Por eso, antes de entrar en ese estudio, que es muy interesante, estamos haciendo historia y viendo cómo la historia de Israel es nuestra historia. Y vimos que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo manda a la tierra de Canaán, le promete Dios que su descendencia va a ser tan numerosa que no se va a poder contar. Va a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y esa promesa se va a cumplir a través de la línea primogénita de Abraham. Si bien es en general, a través de todos los hijos que Abraham pudiera tener, pero en manera específica a través de la línea primogénita. Y la primogénita va a ser esa gente que va a ser bendición sobre el planeta Tierra en una forma muy particular. Y bueno, el primogénito de Abraham fue Isaac, el primogénito de Isaac Jacob, el primogénito de Jacob su hijo José, el primogénito de José Efraín. Cuando por un suceso que está explicado en los capítulos anteriores de este estudio, José, uno de los 12 hijos de Jacob, sale de Canaán y termina en Egipto, luego todo Israel, Jacob, que se llamaba Israel, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, Jacob y sus otros 11 hijos y todo el pueblo de Israel se van a mudar a Egipto por una gran hambruna que hubo en la tierra en ese momento. Con el correr de los años ellos van a terminar siendo esclavos en Egipto y van a perder la posición de privilegio que tenían los hebreos en tiempos de José en Egipto. Y van a permanecer allí 400 años, finalmente van a salir de esa esclavitud por mano de Moisés cruzando el Mar Rojo. Recordemos que los hebreos son los que cruzan, de hecho el término hebreo procede de Eber, que era otro descendiente de Abraham. Y bueno, van a estar 40 años en el desierto, en búsqueda de la tierra prometida, van a llegar a la tierra prometida los hebreos, y la van a conquistar, siendo que de los 12 espías que Moisés envía, solo 2 vieron la tierra con los ojos de la fe. Caleb, que era de la tribu de Judá, y Josué, que era de la tribu de Efraín, o José. Es decir, que ahí están representadas esas 2 tribus que nosotros ya explicamos por qué, pese a haber una línea primogénita, que es la línea de Efraín, hay también una línea real, que es la línea de Judá. Son 2 casas especiales, 2 tribus especiales, Judá y Efraín. Ellos conquistan la tierra prometida, se funda primero van a pasar siglos donde Israel va a ser gobernado por jueces, hasta que finalmente se funda la monarquía. El primer rey fue Saúl,
Luego, por su desobediencia, es cortado Saúl, muere y lo sucede el rey David, ungido por un profeta. El profeta Samuel unge al rey David y el rey David es el gran monarca del reino de Israel. Su hijo Salomón, el sabio Salomón, es el que edifica el templo e Israel sigue existiendo como un gran imperio, no, un pequeño imperio, pero un solo reinado, las 12 tribus unidas. Pero a la muerte de Salomón, nosotros vamos a ver que cuando está reinando el hijo de Salomón, Roboam, va a suceder una división en el imperio, y eso es lo que vimos la clase pasada, la división del reino de Israel. Esto ya le había sido profetizado al propio Salomón, y Dios le había dicho que si él persistía en su pecado, en su idolatría, porque Salomón, casado con muchas mujeres y entre ellas la hija de Faraón, su corazón en su vejez se había mareado y se había mezclado un poco el paganismo con la religión sin mácula de nuestro Señor, y el Señor le advierte, bueno, si tú persistís en tu desobediencia, yo voy a cortar a Israel. Que en realidad Dios ya sabía que esto iba a suceder, porque en el pacto que había hecho Dios con Abraham, que lo analizamos en Génesis 15, el pacto abrámico, cuando aún Abraham se llamaba Abraham, ahí fue cuando el Señor supo que la descendencia de Abraham iba a pecar, y entonces el Señor ya sabía que iba a haber una división. Todo esto está explicado, tienen que ver las series anteriores para entenderlo con exactitud. No me puedo detener cada vez, si no, no avanzamos. En lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya esto estaba profetizado desde aquel momento, desde el año 2000 antes de Cristo, pero se efectiviza todo esto 1000 años después, 1100 años después, en el año 900 antes de Cristo, en el reinado del hijo de Salomón, Roboam. Y Dios ya le había dicho a Salomón, si vos no te ordenás, yo voy a cortar el reino, lo voy a dividir en dos, y por amor a tu padre David, a la casa de Judá, de la cual tú sos, Salomón, le voy a dejar otra tribu más, que era la tribu de Benjamín. Pero por otro lado, el Señor en ese tiempo, en el reinado de Salomón, ya había tratado también con Jeroboam, un líder del ejército del rey Salomón, y le había dicho, una especie de caudillo, y le había dicho a Jeroboam, yo voy a cortar el reino de Israel y a ti, Jeroboam, te voy a dar 10 tribus. Salomón empezó a perseguir a Jeroboam, Jeroboam huye a Egipto, Salomón muere, viene el hijo de Salomón a reinar, Roboam, todavía Israel es uno solo. Explicamos por qué en ese momento las 10 tribus del norte, por los pesados impuestos que Roboam les quería imponer, mandan llamar a Jeroboam desde Egipto y no aguantan más y dicen, no, esto se acabó, hasta acá fue. Y a partir de ese momento va a haber 2 reinos, el reino del norte, bajo la égida de Jeroboam, y el reino del sur bajo la égida de Roboam. Si vamos a las diapositivas, en la diapositiva número 18 hay un mapita y dice ahí, Israel duerme convertido en 2 naciones. Hubo una noche a partir de la cual Israel durmió convertido en 2 naciones. Cuando Roboam quiso atacar al reino del norte, a las 10 tribus, y el profeta Semaías le dijo, no hagas esto porque son tus hermanos, y el Señor dice, esto lo he hecho yo. Y Roboam entonces no crea una guerra civil, sino que acepta la división del reino, y a partir de esa noche Israel duerme convertido en 2 naciones. El reino del norte, o reino de Israel, o reino de Efraín, en verde en el mapa, las 10 tribus del norte, y el reino del sur, o el reino de Judá, las tribus de Judá y Benjamín, en el sur, en violeta en el mapa. La siguiente diapositiva nos habla de la transgresión de Jeroboam. Acá hay una pintura famosa que me gustó y ahora yo voy a explicar qué es lo que le pasó, porque Dios le dio a Jeroboam las 10 tribus del norte, pero él en algún momento se empezó a portar mal, se descarrió y eso terminó haciendo lo que sucede en la siguiente diapositiva. Esto terminó, la inconducta de Jeroboam y el reino del norte va a llevar, como explica la siguiente diapositiva, diapositiva número 20, al exilio de Efraín, o el exilio del reino del norte, lo cual está detallado en Primera de Reyes 14 y Oseas 9. Por otra parte, el reino del sur también va a sufrir un exilio,
pero no a manos de los asirios, sino los babilonios, pero se van a arrepentir y van a retornar a Judá, lo cual lo podemos descubrir en Segunda de Reyes 25. Ahora sí, Esteban, podés volver a mí y por un buen rato no vamos a ir más a la PowerPoint presentation. Pero vamos a analizar entonces cuál fue la desobediencia de Jeroboam, porque si Dios lo levantó a Jeroboam como rey de las 10 tribus del norte, y Dios dijo, esto lo he hecho yo, esta división la he hecho yo, ¿por qué después el reino del norte fue castigado y cayó cautivo en el año 722 bajo los asirios? Recordemos que Jeroboam es del 900 antes de Cristo, es decir que van a transcurrir unos 150 años de una línea dinástica de reyes que se van sucediendo en el reino del norte después de Jeroboam, al tiempo que en el reino del sur hay otra línea dinástica con otros reyes que se van sucediendo a partir de Roboam, el hijo de Salomón. E Israel existe entonces por aproximadamente unos 150 años como dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero Jeroboam en un momento dejó de entender que el propósito de Dios para con él era un propósito, digamos, político. Y él se quiso erigir en un momento como una voz espiritual, como un sacerdote, digamos, y eso no estaba en los planes de Dios. Dios no quería que el reino del norte fuera un centro religioso. El centro religioso siempre se supone debía de ser Jerusalén, que estaba en el rey, donde estaba el templo, y que eso estaba en el reino del sur. Entonces se suponía que había un sacerdocio levítico funcionando. Los levitas eran los que se encargaban de la administración en el templo en el reino del sur, en Jerusalén. Se supone que al templo había que subir en las fiestas sagradas, en manera especial 3 de las fiestas sagradas, como son la Pascua, Pentecostés y Shavuot, los tabernáculos. La Pascua, Pesaj en hebreo, Shavuot o Pentecostés y Sukkot o tabernáculos. Entonces, todos los del norte, las 10 tribus del norte, se supone que en esas fiestas tenían que ir al sur y subir a Jerusalén. Si bien Jerusalén está en el sur, no decimos bajar a Jerusalén, sino subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en un monte. Por eso siempre se dice subir a Jerusalén. Y de hecho hay un término que ustedes habrán escuchado, aliyá, cuando se dice los judíos que hacen aliyá. Son los judíos que se van a vivir a Jerusalén y a Israel hoy día. Eso, aliyá, significa subir. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte. Entonces tú siempre subís cuando vas a Jerusalén. Entonces el propósito de Dios era que las 10 tribus del norte, si bien había una división política con 2 líneas dinásticas, pero a la hora religioso, las 10 tribus del norte tenían que ir al templo de Jerusalén al sur. Pero ¿qué pasa? Jeroboam se volvió una persona carnal, perdió espiritualidad, digamos, y él temió el debilitamiento de su reino, porque si la gente se le iba a estar yendo constantemente a celebrar al sur, él dijo entonces la división de entre sur y norte va a perder fortaleza y en un momento que esto va a llegar a ser un solo reino como era antes y evidentemente como el centro del poder religioso está en Jerusalén, entonces otra vez todo va a estar supeditado y sujeto a el sur. Entonces ahí la ambición, digamos, la ambición humana lo ganó a Jeroboam y Jeroboam hizo cosas terribles, ¿verdad? Dios le dice en Primera de Reyes 11, 32, 36 que Jerusalén es la ciudad escogida para poner en ella su nombre, el nombre de Dios. Primera de Reyes 11, 32. Pero Jeroboam desatiende esto. Recordemos que a Jeroboam le hablaba el profeta Ahías. Así como a Roboam le hablaba el profeta Semaías de parte de Dios, a Jeroboam le hablaba el profeta Ahías y lo exhortaba. Pero Jeroboam no hace caso, desatiende la voz de Dios, erige altares en las ciudades de Dan y en Betel, y establece otros lugares de adoración, además de esas ciudades. Hizo 2 becerros de oro para idolatrar. Es terrible, ¿no? Porque ni siquiera el tipo, digo, refiriéndome a Jeroboam, ni siquiera fue capaz de decir, bueno, no sé, voy a instituir, voy a hacer un templo parecido a lo que era el templo de Jerusalén para adorar a nuestro Dios.
al Dios de Israel. No, Jeroboam, como decimos acá en Uruguay, piró, se volvió loco. Se volvió un idólatra. Hizo 2 becerros de oro para idolatrar a la usanza de Mitzraim o Egipto. Esto está en Primera de Reyes 12, 28. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Instituyó un nuevo sacerdocio, porque dice, Segunda de Crónicas 11:15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Cuando habla de lugares altos es porque se iba a los lugares altos, a los montes, a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, que además también la idolatría pagana estaba enrabada siempre con la prostitución sagrada, que tenía que ver con desenfreno sexual. En los cultos paganos siempre se comía, se bebía alcohol y había un desenfreno a nivel sexual. Es decir, que no era solamente llevar ofrendas a los lugares altos, sino que muchas veces esto también estaba enrabado con un profundo desorden a nivel moral. También instituyó un nuevo calendario festivo, dice Primera de Reyes 12, 32, 33. Jeroboam arma un nuevo calendario. Entonces ya no vamos a respetar más la Pascua, Pentecostés o tabernáculos, que es donde se tiene que ir a adorar al verdadero Dios, al templo en Jerusalén, sino que yo voy a armar un nuevo calendario festivo. De esta manera, lo que Jeroboam como líder político quería hacer, evidentemente, era evitar que los efraimitas, el reino del norte, que era la línea primogénita, bajara al sur y subieran a adorar al monte en Jerusalén. Un espíritu gentil, podríamos decir, se había ya apoderado del reino del norte. Y recordemos que había una profecía de Jacob sobre Efraín, que decía que Efraín se iba a gentilizar y se iba a transformar en un momento en una serie de naciones paganas, goim, extranjeras, y que se iban a esparcir por el mundo como causa de ese pecado, ¿verdad? Iban a perder la identidad israelita y se iban a esparcir por el mundo, así como los peces desoban en el mar. La descendencia de Efraín iba a ser multitudinaria, porque la promesa de Dios está. El pacto es incondicional con Abraham y la descendencia de Abraham por la línea primogénita tiene que llenar el mundo, pero por su pecado iba a suceder todo esto, toda esta pérdida de identidad. Pero también había sido profetizado por Jacob que a la larga los efraimitas se iban a volver a la línea real, a la línea de Judá, se iban a arrodillar en torno a Judá y lo iban a reconocer como al verdadero. Entonces, todo esto vemos cómo fue profetizado por Jacob sobre sus hijos y sus nietos hacia el 1900 y se cumple, se empieza a cumplir 1000 años después, 10 siglos después, hacia el año 900 a.C. El profeta Oseas, que es porque Dios levantó otros profetas, además de Semaías en el reino del sur y Ahías en el reino del norte para Jeroboam, Dios levanta otros profetas, muchos de los cuales están en la Biblia porque tienen libros que están contenidos en la Biblia, y uno de esos profetas es Oseas, cuyo nombre viene de la misma raíz que el nombre de Jesús, Yeshua, que significa o libertador, y el profeta Oseas, que es un profeta que Dios levanta en el reino del norte, es la voz de Dios para los reyes del reino del norte, no solo para Jeroboam, sino para los que van a venir después. En un momento Oseas dijo, él habla de la grandeza de la Torá que Jeroboam ignora, porque dice Oseas en el capítulo 8, versículos 11 y 12, multiplicó Efraín altares para pecar, le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oseas está diciendo que Efraín, el norte, los efraimitas, la línea primogénita, multiplicó altares para pecar. La idolatría, el desenfreno de pronto incluso a nivel sexual y moral. Multiplicó altares para pecar. Había un solo altar y sin desenfreno moral ni sexual, que era el templo en Jerusalén. La gente se volvió loca y empezó a hacer cualquiera, ¿no? Multiplicó Efraín altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley, dice el Señor, pero fueron tenidas por cosa extraña.
El segundo libro de los Reyes revela la mezcla de judaísmo y paganismo en la que el reino del norte había incurrido. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 32 al 34. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Es decir, acá Segunda de Reyes 17:32 nos está diciendo que los efraimitas, por un lado, le temían al Señor, pero por otro lado instituyeron sus propios sacerdotes para que fueran a ofrecer sacrificios en los lugares altos en la forma pagana más terrible. Como vimos, hasta se habían hecho ídolos con becerros de oro, como en Egipto. Y continúa el versículo: ni temen al Señor, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Adonai a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Segunda de Reyes 17:32. El Señor les está diciendo, a ver, por un lado quieren adorar al Dios verdadero, pero por otro lado adoran a los dioses falsos, ¿verdad? Y dice que no es el plan que Dios tenía, no es lo que Dios les prescribió a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. No es el plan que Dios prescribió para Israel, para Jacob, ni para su descendencia y su línea primogénita, que es Efraín. Es todo ese reino del norte, o el reino de Israel, o el reino de Jacob. Una gran incoherencia. Ahora acá voy a abrir un pequeño paréntesis, y esto que voy a decir, voy a abrir dos paréntesis hoy, en dos momentos, pero quiero aclarar, para que nadie se ponga nervioso, que yo no estoy con esto haciendo una doctrina, ni un dogma. Esto no es una doctrina, esto es una interpretación. Y es un paralelo que podemos hacer, una metáfora. No necesariamente tiene que ser algo literal. Pero podemos con propiedad decir que debido a todo esto que estamos estudiando, el reino del norte se volvió anti-Judá, anti-judío. Era todo el reino de Israel, norte y sur. Pero el reino del norte fue tomado por un espíritu antisemita o un espíritu antijudío. En este caso porque temían que si se iban al sur, al templo, se iban a debidamente. Entonces ellos empiezan a crear sus propios y se vuelven idólatras. Entonces realmente el reino del norte se volvió antijudío. Y uno podría, lo que hoy día se consideraría antisemita, ¿verdad? Y si hiciéramos un paralelismo con la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, hubo más de un momento en los cuales, o en el cual, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue bastante dura con los judíos también. Como por ejemplo, en la época de la Inquisición, donde se forzaba a los judíos, con una buena intención, ¿no? La Iglesia Católica quería que los judíos reconocieran que Jesús era el verdadero Dios por la felicidad de ellos, digamos, y se les pretendía imponer a la fuerza prácticamente la creencia en el Mesías. Y hubo momentos como de cierta burla hacia toda la tradición judaica. Lo cual es muy incoherente, porque en realidad nosotros venimos de ahí. Pero bueno, uno podría decir, pareciera que un espíritu antijudío también, así como pasó con Efraín, en algún momento le pasó a la Iglesia. Y no solamente a la Iglesia Católica, porque Lutero, por ejemplo, que empezó amando mucho a los judíos, pero terminó quemando una sinagoga. Entonces digo, Lutero también fue tomado por esto de, bueno, estos judíos que no quieren reconocer en Jesús al Mashiach o al Mesías, y terminó enojándose mucho con los judíos. Entonces, paréntesis interesante, ¿no? Ahí, metáfora interesante. Efraín en un momento fue tomado como por una especie de espíritu antijudío, y la Iglesia cristiana en todas sus grandes facetas, ¿no? En sus grandes ramas, tanto el catolicismo como el protestantismo, que hoy día constituyen casi el 90% de los cristianos en el mundo, el otro 12% lo constituye la Iglesia ortodoxa. La Iglesia cristiana también ha tenido momentos en su historia de tener un poquito de, ¿verdad? Y hay a veces como un pequeño dejo de no, los judíos no, lo cual es una profunda incoherencia. Bueno, cierro el paréntesis.
el primero de los dos paréntesis que quiero hacer en esta noche. Todo esto, todo este pecado en el que el reino del norte había incurrido, fue abominable delante de los ojos de Dios. Hay reiterados pasajes en el Antiguo Testamento donde los profetas acusan a Israel de haber adulterado espiritualmente y lo instan a volverse al Dios verdadero. Lo mismo le va a suceder a los judíos en el sur, porque el reino del sur, si bien fue mejor y más puro que el reino del norte, pero también tuvo muchos reyes malos en esa sucesión de reyes que tuvo después de Salomón y Roboam. Tuvo muchos reyes malos que también fueron dados a la idolatría. Pero siempre fueron como un poco menos inclinados al mal, uno podría decir, ¿no? Hubo más reyes justos en el reino de Judá que en el reino de Israel o Efraín al norte. Hay un salmo que expresa, mediante una notable metáfora, la gentilización de los israelitas en el norte. Dice el Salmo 78, versículos 9 y 10. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Salmo 78, 9 y 10. Es decir, que este salmo aparentemente tiene que haber sido escrito luego de la división del reino, porque está diciendo que Efraín, los efraimitas, y es una referencia al reino del norte, a la línea primogénita, no guardaron la palabra, no guardaron la Torá, ¿verdad? Tenían arcos y flechas, dice, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. Ellos eran arqueros armados, y un arquero tiene una flecha y la flecha da en el blanco. Como por ejemplo, cuando David le tira la piedra a Goliat y lo vence porque la piedra dio en el blanco. ¿Y sabes qué significa pecado o de dónde viene la etimología del término pecar o pecado en hebreo? Significa errar al blanco. Es decir, que cuando tú vivís una vida en los propósitos de Dios, tú das en el blanco. Tú cumplís el propósito para el cual fuiste diseñado. Tú te realizás en la vida y sos feliz. Pero cuando tú te alejás del propósito de Dios, vos vas a errar al blanco. Y acá el Salmo 78 está diciendo que los efraimitas eran arqueros armados que se suponía tenían que dar en el blanco y ser un pueblo santo que diera en el blanco, que fuera una nación de sacerdotes que iluminara el mundo, y sin embargo ellos le erraron al blanco, pecaron, se gentilizaron. Interesante esa metáfora del Salmo 78. Ahora, la práctica constante, desenfrenada y desvergonzada del pecado por parte de Israel, el reino del norte, los efraimitas, trajo como consecuencia su expulsión de la tierra del Señor, la expulsión de la tierra de Israel, del suelo santo que es la tierra de Israel. Y miren que el Señor fue paciente, porque el reino del norte se abre con Jeroboam, se crea con Jeroboam hacia el año 900 a.C., y ellos van a durar hasta el año 722, en donde viene el imperio asirio, los toma y se los lleva de la tierra de Israel. Pero Dios, a lo largo de esos 150 años, les mandó profetas a los diferentes reyes, como vimos el profeta Oseas y otros profetas del Antiguo Testamento, y algunos que no tienen libros, como Ahías, pero que también eran hombres de Dios que le hablaban a los reyes: por favor, vuélvanse al Señor. Incluso les dio oportunidades el Señor, levantando a reyes en el reino del sur, como el rey Ezequías, que les va a pedir en un momento a los efraimitas: por favor, vengan a celebrar la Pascua al sur, vamos a hacer un lado la diferencia política, somos hermanos, vengan al templo a celebrar la Pascua. Dios fue misericordioso con el reino del norte, pero bueno, ellos siguieron pecando, siguieron volviéndose idólatras, no adoraron más al Dios verdadero, digamos, no descendieron al sur, pero ascendieron al monte en Jerusalén para adorar al que vive, por temor a perder su fuerza política, y esto evidentemente trajo la expulsión de su tierra. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 15 y 16 dice:
Adonai, o el Señor, sacudirá a Israel, pero está hablando del reino del norte. Nosotros tenemos que discernir cuando leemos en el Antiguo Testamento. A veces dice Israel para referirse al reino del norte y del sur, y a veces dice Israel para referirse exclusivamente al reino de Jacob o al reino de Efraín. Y hay que saber entender el contexto de lo que se está leyendo para entender cuándo Israel es toda la nación, todo el imperio, digamos, y cuándo Israel es una alusión específica al reino del norte. Primera de Reyes 14, 15, 16 dice, Adonai, o el Señor, sacudirá a Israel, al reino del norte, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Señor. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Por los pecados de Jeroboam, Israel, el reino del norte, va a ser echado fuera, como la caña que se agita en las aguas. Va a ser arrancada, va a ser quitada. Otro profeta del reino del norte, el profeta Amós, reafirma este concepto. Amós 9:9. Capítulo 9, versículo 9. Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Nuevamente, la casa de Israel se refiere al reino del norte, porque Amós fue un profeta del reino del norte. Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en su criba y no cae un granito en la tierra. Una profecía de Amós que se emparenta con aquello que había dicho más de 1000 años atrás Jacob, cuando dijo que la descendencia de Efraín se iba a gentilizar y que iban a desovar como peces en el mar y que iban a perder su identidad y que se iban a volver un conjunto de naciones goim, extranjeras. Y acá dice que Israel va a ser zarandeado entre todas las naciones, pero que no va a caer un granito en la tierra. Hay una gota de esperanza, parecería soltar el profeta Amós. Otro profeta del reino del norte, Oseas, lo apoya con esta aseveración. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. La gloria de Efraín volará cual ave. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Oseas 9, versículos 9, 11, 16 y 17. Agrega el profeta la pérdida de gozo y el cese del nuevo calendario y las fiestas. Oseas 2, 11. Entonces, el profeta Oseas está diciendo, esta gente que sigue pecando va a terminar siendo errante entre las naciones. Es lo mismo que había dicho el profeta Amós y es lo mismo que había dicho Jacob 1000 años antes, 10 siglos antes, que de la línea de Efraín iban a surgir un conjunto de naciones gentiles. Y es el mismo pecado que ya el Señor había visto en el pacto que hizo en Génesis con Abraham, por lo cual hizo que Abraham se quedara dormido, ¿se acuerdan? Y solo el Señor pasó por entre los animales divididos para que la carga del pecado cayera sobre el Señor y que la descendencia de Abraham no muriera pese a pecar. Pero sí iba a estar la consecuencia de la división. Entonces ya esto viene de mucho antes, había sido profetizado y lo que se hizo ahora se efectivizó. Pero el ser humano fue libre de elegir, porque si bien estaba profetizado y en la omnisciencia de Dios, Dios sabía que esto iba a suceder, el ser humano fue libre. Dios le mandó profetas, instó al pueblo del norte para que se arrepintiera. Y desde Jeroboam y el profeta Ahías, año 900 a.C., hasta, por ejemplo, ahora, Oseas, que Oseas profetiza entre el año 780, 750 a.C., ya habían pasado más de 100 años y seguían en la misma. Y Oseas dijo, bueno, va a llegar un momento que no va a dar para más. Y de hecho, eso es lo que va a suceder, porque en el 722, los asirios, 722 a.C., los asirios van a tomar posesión del reino del norte.
Y abro el segundo paréntesis, que dije que iba a haber 2 paréntesis en la clase de hoy, para hacer otro paralelismo del reino del norte con la iglesia de Jesucristo. Que nuevamente es una interpretación, esto no es un dogma, esto no es una doctrina, esto no cambia nada de lo que nosotros toda la vida aprendimos. Todo aquel paganismo superfluo del reino del norte le terminó robando su identidad, lo debilitó y lo destruyó. Y lo mismo ha sucedido históricamente con las congregaciones cristianas que han dejado de lado la palabra de Dios, le han agregado y la han pretendido interpretar de manera exclusivamente racional, por ejemplo, y se han secularizado, por un lado, o incluso se han convertido en sectas. Hay sectas que no se pueden considerar cristianas porque no tienen los dogmas básicos del cristianismo, como por ejemplo la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es increado para los cristianos. Es engendrado en el vientre de María, pero es increado. Existe desde siempre, es Dios eterno. Sin embargo, eso no lo creen, por ejemplo, ni los mormones ni los testigos de Jehová. Por eso a los mormones y a los testigos de Jehová se los considera sectas. Ahora, tanto los mormones como los testigos de Jehová fueron originados por gente cristiana, gente que venía de una línea de cristianismo. Pero ellos se apartaron de lo que dice la palabra, se apartaron de lo que dice la Biblia y terminaron creando sectas que no están buenas, que tienen muchas fallas y que hay un error fundamental que puede ser negar la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, pero después ellos incurren en muchos errores. Es como una cascada de errores, doctrinas falsas, y se sabe dónde empezás, pero no sabés dónde terminás. Cuando vos te alejás de la palabra de Dios y la interpretás a tu antojo y empezás a agregarle cosas y a crear cosas y creás, como hizo Jeroboam en el reino del norte, tu propio calendario, tus propias fiestas, querés hacer las cosas a tu modo, terminás perdiendo tu identidad israelita. Lo mismo ha sucedido también con otras iglesias que sin apartarse de determinadas doctrinas, sin embargo, por ejemplo, se racionalizan a tal punto de que hay iglesias que, por ejemplo, con un movimiento que existió, que se llamaron los modernistas, ellos querían negar todos los milagros de Jesús. Quieren justificar todos los milagros, ¿no? Los milagros que Jesús hizo fue porque, bueno, no sé, el que no oía y oyó es porque el Señor, no sé, le puso un barro que justo era un barro curativo y por eso el hombre empezó a oír. O el ciego, le puso del Señor barro en los ojos y bueno, justo era un barro curativo y por eso el ciego vio. La mujer que estaba encorvada y el Señor sanó y ella se irguió, no, ella irguió su espalda porque, no sé. Es decir, los modernistas dicen, no puede haber milagros, todo lo quieren racionalizar, evidentemente empiezan por eso y después tienen que justificar la concepción virginal de Jesús. No puede Jesús haber sido concebido en manera virginal. Tienen que decir, no, acá tuvo que intervenir un varón. Y así una cadena de sucesos, Jesús no puede haber resucitado, entonces tampoco, porque la resurrección es algo sobrenatural. Entonces, el movimiento modernista e iglesias que se adhirieron a esa filosofía modernista y que quieren racionalizar todo para decir, no, vamos a ayornarnos a los tiempos que corren, vamos a lograr que la sociedad nos vea con buenos ojos y que nuestros templos estén llenos de feligreses, porque si no los vamos a perder, esas iglesias terminaron desapareciendo en el cristianismo, se desvanecen y a veces quedan como grandes templos que son como esqueletos de dinosaurios, templos que quedan vacíos, iglesias que tienen nombre de que estuvieron vivas y están muertas, como dice el Apocalipsis, ¿no? Porque fueron abandonando la sana doctrina, la verdad del Evangelio en su médula, en el aspecto medular, y bueno, si vos te apartás, terminás perdiendo tu identidad, que fue lo que le sucedió precisamente a los efraimitas. Cierro el segundo paréntesis y digo algo más. El profeta Oseas dice, por ejemplo, que Efraín va a participar
de vianda inmunda en Egipto. Es decir, esta pérdida de la identidad, este irte apartando de la sana doctrina y de la palabra de Dios, te va a llevar a Egipto. Egipto, que es un lugar asociado con el pecado, bíblicamente hablando. A ver, entendámonos, Egipto es un país maravilloso hoy día. Yo estuve en Egipto, gloria a Dios por los hermanos de Egipto, 100 millones de habitantes, 10 millones son cristianos, 1 millón de evangélicos. Pero cuando digo esto, es una metáfora bíblica que Egipto es el mal o el prototipo del pecado, por así decirlo. Pero bueno, Efraín va a participar de la vianda inmunda de Egipto, que está asociado con comida inmunda, con comida a los cerdos, digamos, lejos de la casa paterna. Pero esto tiene una aplicación en el Nuevo Testamento. Ojo con esto. En el año 722, entonces, el reino del norte cae bajo el imperio asirio. Esto ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. A partir de ese momento, los integrantes de las 10 tribus del norte se van a expandir y van a ser asimilados por las culturas de las naciones extranjeras a las cuales fueron llevados, pero en manera especial Nínive, que era la capital del imperio asirio, que es hacia el norte de Israel, hacia el noreste. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que los asirios tenían un sistema brillante para destruir la cultura de los pueblos que ellos conquistaban. Cuando ellos entraban en un lugar, conquistaban un lugar, no solamente tomaban dominio sobre ese lugar desde un punto de vista físico, sino que arrancaban a los habitantes de ese lugar y los llevaban a otros lugares y traían gente de otros lugares hacia esa tierra, de modo tal que lograban desintegrar la cultura del lugar. Yo lo voy a poner con este ejemplo. Si nosotros en Uruguay, hoy o mañana, Estados Unidos, se le antoja colonizar Uruguay y dice, bueno, Uruguay va a ser mi país, ¿verdad? El estado número 51 de los Estados Unidos. Y viene acá Estados Unidos viene con todas las reglas de comercio, de leyes, de justicia, etcétera, de derecho, y se impone y Uruguay se transforma en el estado número 51 de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos nos deja a todos los uruguayos en Uruguay. Nosotros vamos a conservar todo, vamos a conservar el idioma español, vamos a conservar nuestra cultura del mate, la bebida típica nuestra, el comer el asadito. Yo no como porque soy vegetariano, pero la gente que come carne, es muy típico acá en Uruguay comer asado de vaca, carne de vaca que le llamamos asado, la torta frita, unas tortas fritas que hacemos muy especiales, típicas nuestras, el dulce de leche, el tango, el candombe, la murga, que son manifestaciones del carnaval. Tantas cosas que tenemos los uruguayos, ¿verdad? Y vamos a conservar todo. Y podremos ser el estado número 51 de los Estados Unidos de Norteamérica, pero vamos a mantener nuestra identidad uruguaya. Ahora, si Estados Unidos nos conquistara, pero amén de conquistarnos, trae muchas personas de Estados Unidos y de otros países a Uruguay y arranca de los 3.400.000 uruguayos, se lleva 3 millones y los dispersa por aquí y por allá, yo te puedo asegurar que en un corto lapso va a quedar apenas un resabio en la tierra de Uruguay de lo que era el mate, de lo que era el asado, de lo que era el idioma español, de lo que era la murga, el candombe o el tango. Perdemos nuestra identidad, eso se termina destruyendo, porque traes gente extranjera a vivir al lugar y sacás la gente local y la llevás para otras tierras. Entonces, ese era el sistema brillante de deportación que tenían los asirios, razón por la cual el reino del norte de Israel termina perdiendo su identidad. Si bien habría una gran parte, algunos hablan de 27.000 o 30.000, otros hablan de 40.000 habitantes del Reino del Norte. Estas son las cifras más conservadoras. Hablan entre 30 y 40.000 personas que fueron llevadas a Nínive, la capital del imperio asirio. Otros hablan de que, amén de eso, habrían sido esparcidos en algunos otros lugares. Pero además trajeron los asirios extranjeros a la tierra de Israel.
Y por eso los del reino del sur, en tiempos de Jesús, consideraban a Samaria y a los samaritanos como inmundos, espiritualmente hablando, porque era una tierra en donde habían quedado algunos israelitas, pero habían venido muchos extranjeros. Entonces era una tierra absolutamente pagana para los judíos que estaban en el sur, ¿verdad? Hoy día Samaria es parte de Israel, pero en aquel momento, en tiempos de Jesús, era también una tierra que estaba asociada con Israel, pero porque ya el reino del norte evidentemente no existía más, ni tampoco el reino del sur. Y era como una tierra que se emparentaba con Judá. Pero los judíos, ojo, los samaritanos no, porque los samaritanos son una mezcla de los del norte, que ya estaban con la identidad perdida, más todos los extranjeros que en su momento fueron llevados a ese lugar. Brillante la estrategia de los asirios, que fue implementada por algunos reyes del imperio asirio, cosa que, por ejemplo, no tuvieron inteligencia para hacer los romanos, porque los romanos conquistaban un lugar, pero dejaban a la gente en ese lugar y permitían que la gente siguiera sus cultos y todo lo demás, y de hecho el imperio romano fue culturalmente totalmente conquistado por el imperio griego. Los romanos conquistan a los griegos, pero los griegos, digamos, conquistan a Roma con la cultura. Es decir, Roma no cambia la cultura griega y esa cultura griega, esa identidad griega, termina entrando dentro del imperio romano. Eso en el imperio asirio no había sucedido. Recordemos que el orden de los imperios es imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano. Ese es el orden histórico. Acá estamos en los asirios, un gran imperio de la antigüedad. Judá no cayó bajo el imperio asirio, resistió hasta unos 150 años más tarde, hasta el 586. Recordemos que el reino del norte cae en el 722 a.C. Judá va a aguantar hasta el 586. Aguanta el embate del imperio asirio, y si bien pagaban tributos, etcétera, pero no son conquistados por los asirios, pero después se va a levantar el imperio babilónico, que va a derrotar al imperio asirio, y el imperio babilónico va a llegar hasta Judá y va a agarrar a los judíos y se los va a llevar al exilio también. Pero van a pasar 150 años, va a correr mucha agua abajo del puente para que llegue ese momento. No sé, Esteban, porque son las 21:03 y hoy hay un programa en vivo, el Portels TV, un nuevo programa que va a arrancar desde La Pampa, que se llama Desde lo Alto. Yo no sé, Esteban, si yo tengo unos minutitos más o si querés que ya corte. Decime por WhatsApp web porque quiero saber si tengo libertad de seguir unos minutitos más, o si preferís que corte. Vamos a ver qué me dice Esteban. Unos minutos. Bueno, vos avísame cuando me digas, Pablo, cortá, ¿está? Entonces, los judíos del reino del sur, propiamente dicho, aguantan hasta que llega el imperio babilónico, año 586 a.C. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando llega el imperio babilónico se lleva a los judíos hacia Babilonia, se llevan la crème de la crème, ¿no? Hay una palabra muy informal que tenemos acá en Uruguay, el pichaje, decimos, el pichaje para referirse a la gente que no tiene mucha preparación, que económicamente es pobre, ¿no? Que no tiene preparación académica, decimos el pichaje. Bueno, los babilonios eran flor de vivo, el pichaje de Judá lo dejaron por ahí, ¿no? Pero se llevaron a la crème de la crème, allá, a Babilonia. Por ejemplo, entre esa gente después va a estar Daniel y sus amigos, ¿no? Es decir, los babilonios se llevan a muchos judíos al exilio, pero se llevan a la gente que tenía oficios, a los orfebres, a los artesanos, a los músicos, a los que entendían de ciencia, a la gente más que entendía de lengua, a la gente más capacitada intelectualmente, a la gente joven, incluso a la gente linda, te diría, físicamente, ¿no? Se llevan la crème de la crème. Entonces,
esta gente, estos judíos que se van al exilio babilónico y que van a estar 70 años en Babilonia hasta que vuelven pensé que se me había caído el micrófono, hasta que vuelven a Jerusalén, en Babilonia ellos se dan cuenta que no les puede pasar al reino del sur lo mismo que le pasó a los hermanos norteños. Ellos no pueden, como Efraín, perder su identidad. Entonces, cuando esta gente, que además era muy preparada intelectualmente y tenía hasta un determinado poder económico, o se enriqueció estando en Babilonia, de hecho, como han hecho muchos judíos hoy día en el mundo, que en la diáspora se enriquecieron, y esto es bendición de Dios. Los judíos tienen una bendición para hacer dinero porque esto es una promesa del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que los judíos tienen esa promesa y ellos la han cumplido. Creer o reventar. Entonces, en Babilonia también los judíos prosperaron económicamente, pero además esta gente que estaba preparada intelectual y académicamente, dicen, no nos puede pasar lo mismo que a nuestros hermanos del norte. Entonces, estando en el cautiverio babilónico, los judíos crean la sinagoga a falta de templo, porque no había templo, el templo había quedado en Jerusalén y había sido destruido. Bueno, vamos a crear una sinagoga, algo parecido al templo donde nos podamos reunir a leer la Torá. La Biblia, el Antiguo Testamento en este caso. Crean las escuelas rabínicas para guardar la observancia de la Torá y las tradiciones, crean las sinagogas, las escuelas rabínicas, y se comienza a celebrar el Shabbat. Y esto es, por eso yo citaba al principio del programa de hoy al escritor polaco Ahad Aham, que fue quien dijo, más que guardar Israel el Shabbat ha guardado a Israel. Cuando los judíos están en Babilonia, ellos comienzan a observar el Shabbat. Pero esto de que guardar el Shabbat salvó a Israel, no es que porque yo prenda 2 velas, que ahora miren, se me están apagando, una se apagó, no es que porque yo prenda 2 velas y parta el pan y el vino en el Shabbat, Dios me va a guardar. No es por el hecho en sí del encendido de velas o el compartir el pan y el vino, que tampoco se sabe exactamente cuándo el Shabbat se instituyó con estas características, sino que es el deseo del corazón de guardar la ley de Dios. Dios dijo que había que guardar el séptimo día, el Shabbat. Hay que guardar el séptimo día, el día de reposo. Entonces, eso me acerca al corazón de Dios. Y esa observancia de la Torá es lo que guarda a los judíos en Babilonia y les permite, 70 años después, volver desde el exilio. No todos los judíos volvieron, sin embargo, algunos se quedaron en Babilonia. De esto también hay profecías, porque dice que estaban muy cómodos en sus casas artesonadas. Por esto que yo estaba diciendo, que los judíos a donde van prosperan económicamente y hacen dinero. Entonces ya había judíos que se habían adaptado a vivir en Babilonia y no querían, muy bien Esteban, te estoy leyendo, perfecto, ya había judíos que se habían adaptado a vivir en Babilonia y no querían volver porque estaban muy cómodos en Babilonia. Entonces algunos judíos van a volver y van a reedificar el templo, la ciudad de Jerusalén, pero muchos otros judíos se quedaron en Babilonia. Y esos judíos también, muchos de ellos conservaron la identidad judía, pero otros también se fueron gentilizando, como le sucedió a las 10 tribus del norte, ¿verdad? Babilonia estaba en aquel momento en el actual territorio de Irak, y desde allí muchos migraron a otros lugares, porque también las migraciones siempre se dieron masivamente, no, pero la gente siempre históricamente ha migrado de un lugar a otro por necesidades económicas, por mejores posibilidades de futuro a nivel académico. Esto siempre ha sucedido, ¿verdad? Después, muchos siglos después de esto, en el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del segundo templo por manos del general Tito romano, nuevamente va a haber una gran diáspora de los judíos y también muchos judíos se van a esparcir, casi todos se van a esparcir, muchos van a conservar su identidad judía, pero otros no. Es decir que también el reino del sur en parte se gentilizó. De estas migraciones
que van a surgir de los que quedaron en Babilonia en el 522 a.C., o los que se van con la diáspora en el 70 después de Cristo, de esos esparcimientos de judíos por el mundo antiguo conocido, van a surgir las grandes líneas del judaísmo en lo que tiene que ver con etnias, como por ejemplo la línea askenazí, los judíos askenazíes, que son los que son de la Europa oriental, los judíos sefaradíes, que son los de Turquía, la Europa latina, los judíos misrajíes, una tercera línea, los misrajíes, que serían los del norte de África y otras partes de África como Eritrea, Etiopía, Nigeria, ¿verdad? Son tres grandes ramas del judaísmo, ¿verdad? Askenazíes, sefaradíes y misrajíes. De todo esto vamos a seguir hablando la clase que viene y vamos a terminar, si Dios quiere, el estudio y lo vamos a redondear y vamos a ver también unas conexiones que podemos hacer entre toda esta historia de Israel y cosas que el Señor dice en los evangelios, sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre los judíos. Muy interesante. Así que bueno, ha sido un placer. Nos tenemos que ir ahora, se viene el programa en vivo desde lo alto. Para los que están mirando el programa en vivo en Tels TV, les mando un saludo grande y nos veremos el viernes que viene, si Dios quiere. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Buena semana.